No sé si alguien más quiera compartir. ¿Sí? Gloria. Adelante. La pregunta es cómo enseñar a nuestros hijos a amar a Cristo. Sabemos que eso es algo que solo el Espíritu Santo puede obrar en ellos, pero el Señor usa medios. Y el primer medio, el más inmediato, somos las madres y los padres. Entonces, en Tito dice que las ancianas enseñemos a las más jóvenes a amar a nuestros hijos. Y la palabra literalmente es ser amantes de nuestros hijos. Y uno diría, bueno, pero es que yo amo a mi hijo, ¿por qué la Biblia me manda? Es que en el día a día vamos a ver que ese amor es retado, ese amor es retado porque los niños se portan mal, porque desobedecen, porque yo no tengo tiempo ni de peinarme, entonces sale nuestro egoísmo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a amar a Cristo? Y es amando a nosotras mismas a Cristo y que nuestros hijos vean que para nosotros el Señor es lo más importante en nuestra boca, en nuestro devocional, lo importante que es para nosotros la palabra de Dios. Eso es muy importante. Nosotros tratamos desde pequeños contarle a nuestros hijos que nosotros no teníamos padres que nos instruyeran y cómo para nosotros fue maravilloso encontrarnos con la palabra de Dios. Nuestros hijos nacieron lo más normal, la Biblia, hay Biblia por todas partes en esta casa. No, pero para nosotros esto fue un tesoro, un descubrimiento para comunicarle ese entusiasmo por la palabra cada día. También yo le decía un día a mi nieta, el Señor es tan bueno. Y ella me dice de cariño, mi nombre es, en vez de decir abuela, ella de pequeñita lo que decía era la. Entonces ella se ha quedado diciéndome mi nieta, y me dice, tú dices eso todo el tiempo. Pero es que yo quería mostrarle a mis hijos y a mis nietos la bondad de Dios en darnos comida, en darnos alimento, en darnos cama, techo, todo lo que nos da Dios, que no lo merecemos. Pero lo más importante que nos ha dado es a su Hijo Jesucristo, por el cual tenemos redención. Entonces, ese amor debe ser mostrado en el gran amor al Evangelio. Si nosotros no tenemos ese amor al Evangelio, vamos a estar moralizando. En vez de enseñándole a Cristo y el Evangelio, vamos a estar queriendo hacer niños moralistas. Y eso no lo queremos, sino que tenemos a un Cristo que no solo vivió, murió, resucitó por nosotros, sino que está en los cielos intercediendo por nosotros. Entonces sí podemos decir con gozo, qué bueno es el Señor. De acuerdo con todo lo que estaban diciendo. Amigas, es importante que para nosotros, es en el momento que estoy cocinando, quizás no estoy hablando, pero puedo tener en el radio música cristiana, o estoy escuchando un sermón, o estoy escuchando la palabra de Dios en audio. Entonces es algo que está siempre en nuestra casa, porque nuestros hijos están pendientes y también están viendo, como estaba diciendo Gloria, a nuestro ejemplo. Entonces algo que doy gracias al Señor por mi mamá. Mis papás mi papá es pastor, y nunca en mi vida escuché a mi mamá quejarse de la iglesia. Nunca quejó de la iglesia. Yo sabía que la cosa que mi mamá amaba afuera de mi papá y de la palabra de Dios fue la iglesia, que fue un honor servir a nuestra iglesia. Fue un gozo, un deleite en ir a la iglesia los domingos en la mañana, domingos en la tarde, los miércoles al estudio bíblico. Fue un deleite. Y sé que ahora pensarlo puedo ver tanto trabajo que fue para ella preparar la comida, y estamos comiendo en el coche mientras que vamos a la iglesia. Pero ella nunca quejó de la iglesia, nunca quejó de mi papá, y es algo que trato de hacer porque eso fue un gran ejemplo para mí, para ver la manera que ella honraba al Señor. Y no fue por sus
palabras de queja fue por no decir nada y decir cuando fue difícil. Qué gozo poner toda nuestra casa en el coche para que podamos estar todo el día en la iglesia. Y siempre tenía una sonrisa. Entonces, ahora, gracias a Dios, es algo que estamos tratando de hacer con nuestros hijos también. No quejarme de mi marido, no quejarme de tener que venir a la iglesia cuando estoy cansada, pero que es un gozo. Ellos pueden notar cuando algo es un gozo y cuando algo es difícil. Aunque no estoy hablando, pueden notar nuestro ejemplo. Entonces es importante que nuestro ejemplo es algo donde hay una sonrisa y nuestra actitud es de glorificar al Señor en cada momento y ellos están viendo. Y qué gozo poder enseñarlos así, que ellos están viendo y que podemos darles un abrazo mientras que estamos sentados ahí escuchando a papi o escuchando al predicador. Qué aliento, qué gracia el Señor darnos algo que podemos dar a nuestros hijos que es eterno. Amén. Que a veces me pongo a llorar cuando estamos sentados y los niños están sentados conmigo y están escribiendo sus noticias. Es como que, Señor, este es un regalo. Sí. Verlos amar al Señor y que es algo normal. Y como estaba diciendo Gloria, para muchos de ustedes no fue algo antes cuando estabas chiquita. Pero para nuestros hijos que te están viendo, que están quizás en la casa esperándoles porque están en la conferencia, qué gozo. Llegas a la casa y decirles las maravillas que estás aprendiendo. Es una gracia al Señor. Estoy tan agradecida al Señor por nuestros hijos. Son una bendición. Yo quería añadir a eso que nosotros tratamos de manera intencional prepararlos para el domingo, como esa expectativa de que el domingo es el día del Señor y ese día vamos a recibir la palabra, porque son niños, se sienten que tienen que estar ahí sentados, que no se pueden estar moviendo, pero como que poder comunicarles que hay algo superior a ellos mismos, que es la palabra de Dios, gozarnos en la iglesia con los himnos y todo lo que implica. Entonces nosotros empezamos así como desde el viernes, ay, pero qué bueno, ya viene el domingo, y el sábado estábamos tratando de preparar la ropa, todo para el domingo, como que había una expectativa para el domingo, y yo cocinaba para los domingos. ¿Para qué? Para yo tener un poquito menos de trabajo y llegar de la iglesia y no tener que comenzar de cero la comida. Pero el asunto es que ellos veían toda aquella preparatoria, nos estamos preparando para este día tan especial, que nos vamos a gozar en la iglesia. Vamos a la iglesia todos. Eso era parte de lo que quería añadir. Yo quisiera añadir algo, hacer un poquitico más énfasis, aunque los tres lo decían, es que tienen que vivir la palabra. Ellos están mirándonos. Y tenemos que decir el porqué también. Muchas cosas ocurren el día. Uno va al supermercado y alguien le habla mal. Y cuando uno no contesta mal, uno puede, le dijo con uno, te puede decir, mira, como Cristo no iba a contestar mal, aunque puede ser que él lo merecía, pero eso no es lo que Cristo quiere. Y cada cosa que pasa durante el día está dando el ejemplo, pero también está explicando por qué. Cuando está mirando televisión, cuando estaba de cine, hay muchas cosas que nosotros podemos decir sobre toda esa cosa, pero que ellos están viendo, y yo creo que las tres decían esto, están viendo en acción la palabra vivida y explicando por qué, para que ellos lleguen a la conclusión que Cristo es mi vida. No es algo solamente para domingo, aunque eso es la culminación de la semana, como tú dijiste. Él es mi vida todos los días. Y cuando me fallo, porque me fallo, pido perdón. Mira, yo no debería hacer eso. Eso no agradó a Dios. Para que ellos aprendan también la humildad y pedir perdón
Bien. Es muy importante. O sea, el hecho de pedir perdón es muy importante. Y realmente yo recuerdo que para mí fue difícil aprender a pedir perdón. El pedir perdón a mis hijos. Yo creía que si yo les pedía perdón, ellos me iban a ver como a perderme respeto. Pero es todo lo contrario. Ellos ven a uno como más humano al pedir perdón. Que dice en Tito, que dice que enseñemos a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y entonces aquí viene la parte, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ese punto es básico. Nosotros, en nuestro comportamiento diario, ¿vamos a glorificar al Señor o vamos a hacer que la palabra de Dios sea blasfemada? Como nosotros somos humanas, vamos a pecar y podemos rectificar. Pero una persona que dice ser cristiana y constantemente tiene un patrón pecaminoso, ¿qué va a mostrar al mundo? Ella dice una cosa, pero es otra. O sea, su boca dice cristiana, pero sus acciones dicen otra cosa. Y así nuestros hijos pueden ver. Ellos lo capten más fácil que cualquier otra. Exacto. Ellos tienen primera fila de vernos a nosotros. Realmente, si somos cristianas, si amamos al Señor y si reaccionamos piadosamente con la cajera que nos habló mal, con la señora que nos ayuda en la casa, con cualquier persona, como le hablamos a nuestros maridos, o como decimos, no, este es mi territorio. No es mi territorio, es nuestro territorio. Así es. Estoy aprendiendo tanto que se me olvida que estoy así, quiero anotar. La siguiente pregunta dice, ¿Dios es glorificado de la misma manera cuando yo cocino un huevo, una arepa, lo que sea, que cuando mi esposo predica el sermón dominical? No sé. ¿Cristal? ¿Catherine? Eso fue parte de la reforma. Antes de la reforma había esa separación y Lutero fue que dijo no, cualquier cosa que uno está haciendo para el Señor es sagrado y nosotros tenemos que hacer todo para el Señor. Corintios 10:31 dice, no importa si comes o cualquier otra cosa, hágalo para el Señor. Pues sí, es tan importante. Si mi esposo tiene que predicar, él tiene que comer. Si no, no va a predicar, ¿verdad? Pues obviamente no va a tener la fortaleza para predicar. Eso es tan importante como la prédica y la forma de hacerlo, como ustedes han dicho. Yo estoy haciéndolo con gozo o yo estoy haciendo porque, ay, cónchale, tengo que hacerlo. Yo necesito, como tú dijiste, tuviste tu mamá con gozo siempre y haciendo las cosas ordinarias, quizás aún cuando estaba cansada, cuando tenía un niño enfermo y no durmió bien, a levantarse, a cocinar y hacer todo lo que tenía que hacer. Eso es tan importante como predicar, porque el mundo nos está mirando. Y yo le voy a decir una cosa, la primera persona que te lo va a poner en tu cara es el mundo. Pero tú no eres cristiano. Somos primero. Y eso es algo que es difícil, pero tenemos que vivirlo. Ellos tienen que ver que nuestras vidas son diferentes. Porque ellos mismos, aunque no entienden por qué, saben que ellos no pueden hacerlo. Nosotros tampoco, sin el Espíritu Santo, obviamente. Pero ellos no tienen el Espíritu Santo. Pero cuando ellos ven un patrón que es cristiano, que estamos haciendo lo que debemos hacer, y ellos mismos se dan cuenta subconscientemente que ellos no pueden hacer esto. Esto habla al mundo que hay un Dios que es fuerte y cambia las personas. Nada más para añadir, de acuerdo. Y 1 Corintios 12, donde dice de que cada parte del cuerpo es importante.
de la iglesia, entonces el dedo no puede decir yo soy más importante que los labios. Eso no pasa. Entonces todos somos parte de la iglesia del Señor. No quiere decir que no estoy glorificando al Señor o no tengo un trabajo así de tan altura. Pero es algo bello que podemos servir a nuestros maridos. Que cuando estamos en la iglesia, estamos aquí para aprender, para servir uno a los otros. No es que el pastor es más importante de la persona que está abriendo la iglesia. Nada más somos una diferente parte del cuerpo del Señor. Excelente. Bueno, la pregunta que sigue es acerca del feminismo. Yo creo que hace algunos años escuchábamos esa palabra y pensábamos en la gente de afuera, pero ahora sabemos que el feminismo está entrando en las iglesias muy sutilmente. Entonces, ¿qué opinan del feminismo en la iglesia? ¿Quién quiere primero? Bueno, para mí es en la iglesia, no hay duda. Nosotros crecimos con eso. Nadie nace cristiano. Pues obviamente nosotros venimos de ese trasfondo de pensar y es algo que tenemos que trabajar y quitar. De hecho, para mí el feminismo, como médico, es un cáncer agresivo del alma de la mujer moderna. Y es tan agresiva que nosotros tenemos que hacer cirugía radical, quimioterapia, radiación y hay vigilarlo para el resto de su vida. Excelente. Porque tan pronto que tú crees que ya lo tienes, viene de nuevo porque es enfrente de nosotros siempre. Ahora, la diferencia es en la iglesia es mucho más sutil, pero está presente. Cada vez que yo no quiero obedecer a mi esposo, es el feminismo. Estas son cosas que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es algo que tenemos que transformar la mente para que Cristo, el Espíritu Santo, nos hace en la imagen de Cristo. No, mi esposo me decía, me puso una notita, recordando que funcionando como hombres y mujeres es que podemos mostrar más ampliamente la gloria de Dios en el mundo. Como decir que la mujer es denigrada a menos que se comporte como un hombre y sea tratada como un hombre, es denigrar a la mujer. O sea, si tú lo que quieres es que la mujer sea un hombre, bueno, pues, ¿para qué creó Dios un hombre y una mujer? No, Dios creó un hombre y creó una mujer. Y cada uno tiene su rol particular y se complementan. Y el hombre no es superior, no, simplemente tiene un rol que Dios le ha dado de cabeza. Pero no porque el hombre sea Superman. No, somos iguales ante Dios. Él me decía, pedirle a una soprano que cante como un tenor, por ejemplo, no va a promover su carrera, sino que terminará destruyéndola. Y me pareció un buen ejemplo. O sea, si una mujer que canta soprano, ¿saben lo que es, verdad? Las mujeres que cantan así bien, con la voz muy, muy fina. Entonces tú ahora le dices, no, canta como un hombre. ¿Qué va a pasar? Que tú vas a destruir su carrera. No es el propósito para el que Dios la creó. Y así Dios nos creó a nosotras mujeres. Y yo quería decirles algo a las mamás jóvenes. Cuiden aún las películas, los muñequitos que están viendo los niños, porque hasta los personajes femeninos de los muñequitos está el feminismo y se ve la mujer teniendo iniciativa y siendo muy fuerte y siendo la que manda y la que dirige. Eso es increíble como hoy día está eso pasando. Y entonces tenemos que entender que este asunto no es meramente cultural, que es un problema de la caída, pero era parte del diseño de Dios, hacer un hombre y una mujer, como dice 1 Timoteo 2, 11 al 14.
Pablo no podía ser más claro, prohíbe terminantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público y que ejerza autoridad. Sin embargo, ¿qué se quiere hoy día? Que las mujeres sean pastoras, que las mujeres sean las que dirigen el culto. Bueno, pues Dios no lo estableció de esa manera. No porque seamos inferiores, simplemente es que Dios tiene un plan y el plan de Él siempre es mejor. Creo que, bueno, sé que el feminismo ataca a Cristo, ataca a su iglesia. Y una de las maneras que está quizás filtrando en la iglesia me da tanta tristeza, es decir que mujeres deben aprender teología porque mujeres pueden aprender mejor de otras mujeres. Mujeres tienen que, y nada más deben aprender de otras mujeres. Y honestamente suena tan lindo, y suena como en Timoteo, donde dice, mujeres enseñan cómo amar a nuestros esposos. Y sí queremos eso. Pero amigas, te ruego, si por un segundo piensas que vas a aprender mejor de una mujer, o que tú puedes enseñar mejor de tu pastor o de los ancianos de tu iglesia, arrepiéntate. Nuestro deber, nuestro gozo es el papel que el Señor nos ha dado, y no es ser pastor ni pastora. Sí debemos ser cristianas y aprender la palabra de Dios, ser ejemplo a nuestros hijos, ser ejemplos a las damas en nuestras iglesias, aprenderlo. Debemos estar leyendo comentarios, debemos estar leyendo libros buenos. No es decir que una dama nada más puede sentarse y escuchar. No podemos ser flojas. Tenemos que aprender la palabra de Dios para que podamos obedecerla bien. Amén. Pero te animo, amigas. El mundo nos dice que una mujer va a aprender mejor con una mujer, y es la única manera. Y a veces, cuando estamos escuchando algo del púlpito, podemos pensar, yo podría decirlo un poquito mejor. Arrepiéntate, amiga. Estamos atacando a Cristo, y nuestro gozo es aprender la palabra de Dios y someternos a nuestros esposos y nuestros pastores y el liderazgo que el Señor nos ha puesto encima de sobre nosotras. Muchas gracias. Ya tenemos el tiempo encima. Voy a leer la última pregunta. Dice, ¿cómo reaccionamos ante las críticas en la iglesia hacia nuestros esposos? Es la última. No, realmente es el punto que más duele. Yo prefiero que me critiquen a mí y que no critiquen a mi marido. Pero nosotros servimos a un Señor que fue criticado, que fue acusado, que fue, las cosas que se dijeron del Señor hasta que había sido hijo de fornicación. Entonces, si alguien dice algo de nuestros esposos, yo con mansedumbre voy a esperar a ver qué va a decir mi esposo. Él no se va a defender, ni yo voy a salir, como decimos las dominicanas, a defender a mi marido como un gallito. No es apropiado. No es apropiado. El Señor los vindicará en su momento apropiado. Hay muchas situaciones que pueden pasar. Si hay un cuerpo de pastores, las decisiones que ellos tomen, si pasa algo, ya eso es otra cosa. Si ellos deciden, si alguien está atacando, si ellos deciden decir algo, y si no, se queda así. Y el Señor hará justicia. Lamentablemente, muy triste, hay personas que se dedican, se han dedicado y siguen dedicándose a un atacar. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado a Miguel y a Sugel juntos, del daño que le están haciendo al Evangelio. Bueno, nosotros nos examinamos a nosotros mismos,
nuestros esposos siguen predicando la palabra y aquellos le darán cuenta al Señor. No puedo decir más de eso. Ellos le darán cuenta a Dios. Pero yo no voy a salir a defender a mi esposo. Me voy a poner en Facebook a decir, no, porque mi esposo no es así, tal cosa. No, dejárselo al Señor. El Señor vindica a sus siervos si es su voluntad. Amén. Yo estoy de acuerdo que obviamente no podemos ser, o mejor dicho, nuestra primera reacción es, y no puede ser. Pero eso es lo que el corazón te dice, ¿cómo puede ser? No. Ok, gracias y vamos a orar sobre esto. Y Miguel me enseñó mucho esto, porque yo he visto, como Gloria dijo en la iglesia, hemos tenido varios ataques fuertes que podía dividir la iglesia y Miguel tranquilamente se quedó callado, no se defendió. Y la iglesia vio lo que él hizo y Dios tuvo la victoria. Amén. La iglesia todavía está intacto. Y yo aprendí a través de eso que el Señor no me necesita para ayudarle a hacerlo. Como mujer, en fin, uno cree que no, el Señor no me necesita. Y yo vi que Él hizo un trabajo mucho mejor de lo que yo pudiera hacer. Y en el final, sobre los años, yo vi la disciplina el Señor dio a las otras personas, pero no fue de nosotros. Fue el Señor que lo disciplinó. Y eso fue algo que abrió mis ojos al poder del Señor. Uno dice aquí, pero es otra cosa cuando tú lo vives. Tú ves el poder que el Señor tiene y la justicia. Y yo no tengo que hacer nada. Yo solamente tengo que esperar y ver lo que el Señor hace, porque muchas veces yo daño el trabajo cuando yo abro mi boca. Mejor queda callado. Creo que también un área, bueno, es difícil y duele bastante. Y cuando duele, tenemos que ir al Señor, tenemos que orar que el Señor nos da la sabiduría y el paz de no decir nada, de no responder a la persona en ese momento. Hay que orar. Y honestamente, hay veces que no vas a decir ninguna cosa. Y tienes que orar. Amigas, es difícil y duele. Y les ruego, ora. Y no nada más oras por tu esposo, pero tienes que orar por la persona que dijo algo feo. Así es. Y eso aún más es más difícil porque en mi carne quiero orar, no sé la palabra en español, pero en inglés es imprecatory psalms. ¿Cómo se dice? Imprecatorios. Imprecatorios, salmos imprecatorios sobre esa persona, pero eso no es mi deber. Mi deber es orar al Señor, que el Señor ayude a esa persona a crecer más a la imagen del Señor, Amén. que el Señor usa su palabra para crecer en esa persona un amor por su iglesia y esperar que el Señor obra no nada más en la vida de tu esposo, pero en la vida de la persona también. Y nuestros esposos no son perfectos, son pecadores y probablemente no van a decir todo precisamente bien durante cada prédica. Y quizás de vez en cuando van a decir algo mal. Y no es nuestro tiempo también para decir, mi amor, cuando dijiste tal cosa, quizás debemos esperar, claro, el domingo y esperar el lunes y quizás el jueves, el martes también, esperar para hablar con él. Y si alguien viene a nosotros también para pedir, bueno, o dar una crítica, no tengo que repetirlo a mi esposo, porque creo que Él sabe. Y tengo que orar y pedirle al Señor que nos da sabiduría y perdón y amor específica para esa persona. Muchas gracias. Gracias por el tiempo y la disposición que han tenido para estar aquí con nosotros. Gracias por su servicio en
sus casas con sus esposos. Es una bendición para todas las que estamos aquí. Y pues vamos a orar para terminar este tiempo. Gracias, Padre, por este lindo tiempo que pudimos compartir con estas hermanas en Cristo, que podemos aprender tanto de ellas. Señor, gracias porque tu iglesia está siendo edificada y santificada. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos escuchado a nuestra carne y al mundo antes que a tu palabra, Señor, y hoy nos humillamos y te pedimos que nos des corazones enseñables para poder poner en práctica tu palabra, Señor, y que podamos bendecir a nuestros esposos, a nuestros hijos, que podamos ser de testimonio para las mujeres que nos rodean, Señor, y que podamos cumplir ese rol que tú has establecido para cada una de nosotras. Gracias, ayúdanos a ser hacedoras de tu palabra y no solo oidoras, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y te rogamos que este tiempo que resta de este día pueda ser de bendición para nosotros, y hoy glorificamos a Cristo, el inigualable, Señor, y todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén.